¿Papá? La palabra se me ahogó en la garganta, un hilo apenas audible que rasgó el silencio helado de aquel sótano. Mis rodillas cedieron, pero unas manos fuertes me sujetaron antes de que mi cuerpo impactara contra el suelo de piedra. Ahí estaba, al otro lado de unos barrotes de hierro, el hombre que creí muerto, con el pelo completamente blanco, los ojos hundidos pero llenos de una chispa familiar. Mi padre, Ricardo Soler. Sentí el frío del piso de piedra bajo mis pies descalzos mientras me acercaba tambaleándome. No había lágrimas en mis ojos, solo una sequedad absoluta y un vacío atronador. Vivo, ¿cómo era posible? Todo lo que me habían dicho, todo lo que había creído, la policía, el certificado de defunción, mentiras. Una red de mentiras tejida por esta familia, por su familia. Carlos me sostenía por los hombros, su agarre firme. Intentaba decir algo, explicar, pero las palabras eran inaudibles para mí, ahogadas por el clamor de mi propia incredulidad. Había vivido los últimos 2 años con un duelo falso, una rabia sorda por una pérdida que nunca existió realmente. ¿Era posible? Estaba aquí, en lo más profundo de la finca Moretti, el mismo hombre que supuestamente había sido ejecutado por esta gente, y Carlos me lo había ocultado. ¿Me había traído aquí para esto? No entendía nada. Solo sabía que la mano de mi padre, cuando la alcancé a través de los barrotes, estaba cálida, real. Su piel arrugada por el tiempo y el encierro se sentía viva. Esa conexión eléctrica me recorrió desde los dedos hasta el alma. Era él, no una ilusión, no una fantasía, mi Ricardo. Y luego recordé la llamada al hospital por mi hermana Lirio, los papeles de desahucio, mi orgullo pisoteado en el lirio dorado. Había necesitado el dinero, cualquier cosa para mantener a flote a Lirio, para que pudiera seguir con sus tratamientos. Y Carlos Moretti, ese diablo en traje de diseño, había aparecido como la única solución. Me había ofrecido un cheque que me mareó, que prometía una libertad que nunca creí posible. Un contrato. Yo, María Soler, la camarera de Madrid, fingiría ser su prometida durante 3 meses. 3 meses de infierno, a cambio de la vida de mi hermana y la promesa de una seguridad para mí. Pensé que lo odiaba entonces. Todavía lo hago de alguna manera. Odiaba su arrogancia, su mirada helada que te traspasaba como si fueras transparente. Odiaba cómo me había humillado aquella noche en el club, vertiendo vino sobre mí, solo para probar su poder. ¿Qué me decía de mí misma que había aceptado su oferta? Supongo que el amor por mi hermana pesaba más que mi orgullo, mucho más. Todo empezó en Madrid, o fue en Sevilla. Ya no sé. Mis recuerdos están tan mezclados con la adrenalina y el miedo. Pero sí, fue en Madrid. Un calor sofocante, de esos que te pegan la ropa al cuerpo y te hacen sentir que cada día es una lucha. Yo trabajaba en el Lirio Dorado, un club pijo donde se cosía el dinero de verdad. Olía a cueros caros y a la desesperación de la gente que se esfuerza demasiado por impresionar a otros a quienes no les importa nada. Yo era una más. 24 años, cafeína en vena, intentando sobrevivir. Mi alquiler estaba atrasado, la matrícula de Lirio. Ugh. El día que lo conocí, o bueno, el día que él me conoció, fue una noche especialmente larga. Pepe, mi jefe, un tipo que sudaba más que un pollo asado, me acechaba como un halcón. Mesa 4, María, me siseó, chasqueando los dedos. La sección VIP, no la líes, han pedido un Margot del 80. Si lo tiras, vendo tu riñón. Yo me quité un mechón de pelo de la cara. Tranquilo, Pepe, no tiro una botella desde los 19. Tomé la bandeja de plata,
las manos firmes, y avancé entre las luces tenues y el murmullo de las conversaciones. En la mesa VIP, rodeado de esos que llamaba sus lacayos, hombres en trajes que costarían más que mi vida entera, estaba él. Carlos Moretti. No sabía su nombre entonces, solo que era de esa clase de hombres que emanan poder, casi físicamente. Pelo oscuro, ojos de café solo, amargo e intenso. No reía con sus amiguetes. Él se aburría. Miraba la sala con desdén, girando un pesado anillo de oro en su meñique. Lo conocían como el tiburón en el mundo de los negocios, una reputación que, por desgracia, le quedaba corta. Me acerqué. Buenas noches, señores, el Margot. Lo presenté. Los otros dos hombres dejaron de charlar para mirarme, sus ojos recorriendo mi uniforme. Estaba acostumbrada. Tengo una belleza de esas que, supongo, llaman la atención. Pómulos marcados, ojos inteligentes y una distancia que, quizás, les irritaba. Carlos no levantó la vista de su teléfono. «Sirve», ordenó, su voz un barítono grave que vibró en el aire. Ni siquiera comprobó la etiqueta. Descorché la botella con gracia. Le serví un poco en su copa. Entonces, finalmente, levantó la mirada, no a mi cara, sino a mi mano. «Para», dijo. Me quedé helada. «Señor». «La copa», repitió, su acento denso y suave, como terciopelo que envuelve una navaja. «Está manchada». Miré. Había una microscópica huella dactilar cerca del tallo. «Me disculpo, le traeré una nueva de inmediato». «No», dijo Carlos. Cogió la copa del vino de miles de euros y la inclinó deliberadamente. El líquido tinto se derramó sobre el inmaculado mantel blanco, salpicándome el delantal y los zapatos. La mesa quedó en silencio. La música parecía haberse detenido. «Eres torpe», sentenció, su rostro una máscara de arrogante indiferencia. «Límpialo, y ya que estás ahí abajo, limpia mis zapatos. Les has echado vino». Era una prueba de poder. Quería ver hasta dónde llegaría por una propina. Estaba acostumbrado a que la gente se doblegara, a romper espíritus solo para ver cómo se esparcían los pedazos. Miré la mancha roja expandiéndose en el mantel, el agotamiento del último mes, los avisos de desahucio, los dobles turnos, el hambre. Todo eso subió por mi garganta, pero no sabía a lágrimas, sabía a pura rabia. Dejé la botella sobre la mesa con un golpe seco. «No», dije. El hombre a la izquierda de Carlos se sobresaltó. «¿Perdón?» Los ojos de Carlos se entrecerraron. Por fin me miró a la cara. «¿En serio?» Me vio el fuego en mis ojos, la firmeza de mi mandíbula. «Perdón», repitió Carlos, más suave. «He dicho no», respondí. Mi voz tembló un poco al principio, pero ganó fuerza. «Le traeré una servilleta, le traeré una copa nueva, pero no le limpiaré los zapatos. Yo sirvo comida, señor, no sirvo su ego». Carlos se puso de pie. Se alzaba sobre mí, 1,90 m de pura intimidación. El aire entre nosotros chispeó con electricidad. «¿Sabes quién soy, ragazzina?» «No me importa si es el Papa», le espeté. «Usted vertió ese vino a propósito». Carlos se acercó más, invadiendo mi espacio personal. «Puedo hacer que te despidan en 10 segundos. Puedo asegurarme de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad». No retrocedí. Levanté la barbilla. «Señor, no me rete. No me queda nada que perder. Y eso me hace peligrosa. Así que siéntese, beba su vino y tráteme con decencia humana. O me iré por esa puerta y podrá servirse usted mismo». Durante un latido nadie respiró. Carlos me miró fijamente, aturdido. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así,
ni su junta directiva, ni sus enemigos, y ciertamente no una camarera con una mancha en el delantal. Una sonrisa oscura y lenta apareció en sus labios. Peligrosa, murmuró. Me gusta lo peligroso. Entonces Pepe, mi gerente, llegó corriendo, pálido como un fantasma. Señor Moretti, lo siento muchísimo. María fuera. Estás despedida. Sal ahora mismo. Me arranqué el delantal y lo tiré sobre la mesa empapada de vino. Miré a Carlos directamente a los ojos. Disfrute la mancha, combina con su alma. Me di la vuelta y salí furiosa, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Acababa de perder mi sustento. Estaba hundida. Carlos Moretti la vio irse, la sonrisa desapareciendo para dar paso a una mirada de calculada obsesión. Sacó su teléfono. Giovanni, dijo al receptor, síguemela, averigua todo. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Y cuántas deudas tiene? Sí, jefe. ¿Es una amenaza? No, dijo Carlos, viendo cómo la puerta se cerraba. Es la solución. Pero volviendo al presente, a mi padre Ricardo, vivo después de todo. ¿La solución? ¿Qué demonios? La confusión me invadía. Mis piernas todavía temblaban, no solo por el shock, sino por el miedo que se había grabado en mi cuerpo desde el momento en que me crucé con Carlos Moretti. ¿Quién era este hombre en realidad? ¿Un monstruo que te humillaba o un héroe que arriesgaba todo por un desconocido? Quizás ambas cosas. Con él nada era simple. Nada. 3 días después de lo del club, mi vida se había convertido en un campo de minas. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento, rodeada de cajas de cartón. El aire olía a polvo y derrota. El aviso de desahucio pegado a la puerta. Una bandera naranja brillante de rendición. Había solicitado trabajo en 5 restaurantes. Todos me habían rechazado. Era como si me hubieran puesto en una lista negra. Pepe, pensé con amargura. Seguro había estado llamando. Mi teléfono zumbó. Era del hospital, por Lirio. Señorita Soler, la voz de la enfermera era comprensiva, pero firme. Necesitamos hablar sobre el plan de pago para la terapia de Lirio. El último cheque rebotó. Lo sé, lo sé. Cerré los ojos, luchando contra las lágrimas. Estoy transfiriendo fondos hoy. Por favor, no detengan el tratamiento. Colgué mirando una cuenta bancaria con exactamente 42 euros. Me estaba ahogando. Un golpe en la puerta me hizo saltar. No era el casero. Era un golpe rítmico, autoritario. Abrí la puerta. De pie en mi pasillo, fuera de lugar entre el papel pintado que se caía, había un hombre de traje negro. Era mayor, con el pelo canoso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Señorita María Soler», dijo. Agarré la manilla de la puerta. «¿Quién pregunta?» «Mi empleador querría hablar con usted. Está esperando en el coche». «No me interesa lo que venda». Intenté cerrar la puerta, pero el hombre la detuvo con una mano que parecía de hierro. «Puede pagar las facturas médicas de su hermana hoy mismo, íntegras». Me quedé helada. El aire abandonó mis pulmones. ¿Cómo sabe eso? El señor Moretti lo sabe todo. Moretti, el hombre del club, el tiburón. La rabia se encendió, caliente y brillante, pero fue apagada por la realidad de las facturas de Lirio. Cogí mi abrigo. «Bien, vamos». Abajo en la calle, un elegante Maybach negro esperaba en el bordillo. Parecía una nave espacial aparcada en un barrio pobre. El conductor abrió la puerta trasera. Carlos Moretti estaba dentro, leyendo una tablet. No levantó la vista mientras me deslizaba en el asiento de cuero. El coche olía al mismo perfume caro de sándalo y ambición fría. «Me ha arruinado la vida», le dije, saltándome las cortesías.
Me ha puesto en una lista negra. Carlos tocó la pantalla de su tablet y finalmente se volvió hacia mí. A la luz del día era aún más llamativo, sus rasgos afilados y depredadores. No te puse en una lista negra, María. Simplemente me aseguré de que estuvieras disponible. ¿Disponible para qué? ¿Para limpiarle los zapatos? Tengo gente para eso, dijo Carlos con suavidad. Necesito otra cosa, algo que el dinero normalmente no puede comprar, pero en tu caso creo que podemos hacer una excepción. El coche comenzó a moverse, deslizándose en silencio entre el tráfico. Le escucho, dije, cruzando los brazos. Mi abuelo, el patriarca de la familia Moretti, se está muriendo, dijo Carlos, su voz desprovista de emoción. En su testamento, me ha dejado el control de todo el conglomerado de transporte Moretti con una condición. Hizo una pausa, estudiando mi cara. Debo estar casado, o al menos prometido para casarme, con una mujer de carácter fuerte. Él cree que soy demasiado despiadado. Quiere una mujer que pueda domarme. Soltó una risa seca y sin humor. Tonterías anticuadas. Entonces contrate a una actriz, le sugerí. Lo hice. Huyó llorando después de 2 días. Tengo una reputación difícil. Mi familia es, en esencia, un nido de víboras. Se comerán viva a una mujer débil. Necesito a alguien que no me tenga miedo. Alguien que mire a un multimillonario y le diga, no me rete. Fijó sus ojos en los míos. Te necesito a ti, María. Necesito que te hagas pasar por mi prometida durante 3 meses hasta que se ejecute el testamento y la empresa sea mía. Me reí un sonido áspero. Está loco. Me trató como basura. ¿Y ahora quiere que juguemos a las casitas? No. Carlos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un cheque. Lo colocó en el asiento de cuero entre nosotros. Miré hacia abajo. El número de ceros me mareó. Era suficiente para pagar el tratamiento de lirio durante 5 años. Era suficiente para comprar una casa. Era suficiente para ser libre. Ese es el adelanto, dijo Carlos. Recibes el doble cuando terminemos, además de protección total para tu hermana, los mejores médicos en Santiago de Compostela. Mi mano se cernió sobre el cheque. Mi orgullo gritaba no, pero mi amor por mi hermana gritaba sí. ¿Cuáles son las reglas?, pregunté. Mi voz baja. Estrictamente negocios, dijo Carlos. Sus ojos se oscurecieron. Vivirás en mi ático. Usarás la ropa que yo compre. Me acompañarás a Andalucía la próxima semana para conocer a la familia. Les convencerás de que me quieres. Les convencerás de que puedes conmigo. ¿Y en privado? En privado te mantienes fuera de mi camino. No nos tocamos. No hablamos a menos que sea necesario. Y nunca, nunca preguntarás sobre mis asuntos de negocios. Cogí el cheque. Pesaba como si fuera de plomo. Una condición, dije. Carlos levantó una ceja. No estás en posición de negociar. Sí lo estoy si quiere a la chica que le plantó cara. Si soy solo una empleada pagada, actuaré como tal. Pero si quiere que sea su igual delante de su familia, tendrá que tratarme como tal. Nada de chasquear los dedos, nada de humillaciones públicas. Y si alguna vez me vuelve a derramar vino encima, le romperé la botella en la cabeza. Carlos me miró fijamente. La comisura de su boca se contrajo. ¿Fue una sonrisa? No, fue algo más peligroso. Fue respeto. Acordado, dijo. Me tendió una mano. Bienvenida al infierno, cara mía. Estreché su mano. Su agarre era cálido y firme, enviando una descarga eléctrica por mi brazo que no esperaba. Mientras el coche aceleraba hacia el horizonte de Madrid, miré por la ventana. Creí haberme salvado de la pobreza.
No tenía idea de que acababa de firmar un contrato con el mismísimo diablo. Y ciertamente no sabía que en Andalucía, la familia Moretti no solo despedía a la gente que no les gustaba, sino que los hacía desaparecer. Momento, aquí tengo que parar un segundo. Toda esta situación con Carlos y su abuelo y el testamento era una locura de principio a fin. Quiero decir, piensen en ello. Una familia de negocios tan antigua que vive bajo reglas de otro siglo, exigiendo una esposa para heredar. Una mujer que lo dome, es el tipo de historia que lees en novelas baratas, ¿verdad? En mi barrio, en Madrid, la gente se reiría a carcajadas. Dirían, a ese le falta un tornillo. Pero a la vez, ¿qué hacía yo allí? ¿Una camarera endeudada en el asiento de un Maybach? Sonaba demasiado bonito para ser verdad, demasiado perfecto. Y perfecto no existe. Eso lo aprendí muy pronto. Era una trampa, lo sabía. Pero con Lirio en juego, ¿qué opciones tenía? A veces, la desesperación te lleva a hacer tratos que tu orgullo nunca aprobaría. ¿Me arrepentía? Pues claro que sí. ¿Lo haría de nuevo? No lo sé. Honestamente, es un pensamiento que me persigue hasta hoy. ¿Y ustedes qué habrían hecho en mi lugar? De verdad, no sé si alguna de esas decisiones fue la correcta, pero no había vuelta atrás. En fin, volvamos al desastre. El jet privado aterrizó en una pista excavada en el lado de un acantilado en Andalucía. Abajo, el Mediterráneo chocaba contra rocas irregulares, enviando salpicaduras de espuma blanca que se veían engañosamente suaves desde esa altura. Hermoso, pero mortal. Bajé a la pista, el viento azotaba la seda de mi nuevo vestido alrededor de mis piernas. Carlos había pasado las últimas 48 horas transformándome. Las zapatillas gastadas de camarera habían desaparecido, reemplazadas por tacones italianos hechos a mano. Mi pelo, normalmente recogido en un moño desordenado, había sido peinado en ondas oscuras y brillantes. Parecía dinero. Me sentía como una impostora. Cabeza alta, murmuró Carlos, apareciendo a mi lado. Puso una mano en mi espalda. Era un gesto posesivo, diseñado para la audiencia de hombres de traje negro que esperaban junto a la caravana de Subi. Recuerda, eres la única mujer que ha domado al tiburón. No miras al suelo, los miras a ellos. Me siento como si fuera camino al patíbulo, le susurré, forzando una sonrisa para los guardias. El patíbulo sería más rápido, dijo Carlos con seriedad. Bienvenida a la finca Moretti. El viaje a la finca fue silencioso. Cuando las puertas de hierro se abrieron, jadeé. No era solo una casa, era una fortaleza de piedra y hiedra, antigua e imponente, sentada en la cima de la colina como una gárgola pensativa. Al cruzar las enormes puertas de roble, la temperatura pareció bajar 10 grados. ¡Carlos! Una voz resonó, afilada como un cristal rompiéndose. Una mujer bajó la gran escalera. Era hermosa de una manera severa, vistiendo un vestido negro que parecía de luto, aunque nadie había muerto todavía. Era Ana, la tía de Carlos. Detrás de ella venía un hombre más joven con un rostro que reflejaba el de Carlos, pero más suave, más débil, su primo, José. Tía Ana. Carlos asintió, su rostro una máscara. José. Ana se detuvo a 3 escalones del fondo, sus ojos fijos en mí como un láser. Así que, esta es la criatura que has arrastrado de Madrid. Esta es mi prometida María, dijo Carlos. Su voz se endureció. Y le hablarás con respeto. Ana soltó una risa, un sonido frío y tintineante. Ya veremos si se lo gana. El abuelo espera en la biblioteca. Quiere ver a la chica a solas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sola?
Carlos apretó su agarre en mi cintura. No, ella viene conmigo. El don ha dado una orden, Carlos, intervino José, su voz aceitosa. ¿Sabes lo que pasa cuando lo desafiamos? Carlos me miró. Por primera vez desde que nos conocimos, vi un atisbo de vacilación en sus ojos oscuros. Se inclinó, sus labios rozaron mi oreja. Es viejo, pero es astuto, susurró Carlos. No le mientas, pero no le digas la verdad sobre el contrato. Si detecta debilidad, te aplastará. Actúa como si fueras la dueña del lugar. Tragué saliva con dificultad. Manejo a estudiantes borrachos a las 2 de la mañana, Carlos. Puedo con un multimillonario geriátrico. Carlos se apartó, mirándome con esa extraña mezcla de fastidio y admiración. Ve. Entré sola en la biblioteca. La habitación olía a humo de puro y a papel viejo. Sentado en un sillón de cuero junto a la chimenea estaba don Lorenzo Moretti. Estaba frágil, con un tubo de oxígeno bajo la nariz, pero sus ojos estaban vivos, pozos negros de inteligencia. Acércate, siseó. Avancé, deteniéndome en la alfombra persa. No hice una reverencia. No temblé. Me quedé de pie, con las manos holgadamente unidas, esperando. «Eres la camarera», dijo don Lorenzo. No era una pregunta. «Fui camarera», corregí. «Ahora soy la mujer que va a casarse con su nieto». «¿Por qué?» El anciano se inclinó. «Carlos es un monstruo. Yo lo hice así. No tiene corazón. ¿Por qué lo quieres?» «Por el dinero», pensé rápido. Si decía que lo amaba, sabría que mentía. Este hombre conocía demasiado bien a su nieto. «No quiero su dinero. Tengo mi propio orgullo», dije, canalizando la ira que sentí aquella noche en el club. «Y no me importa si tiene corazón o no. Lo quiero porque es el único hombre que he conocido lo suficientemente fuerte como para conmigo». Estaba aburrida, don Lorenzo. Carlos no es aburrido. El anciano me miró fijamente durante un minuto largo y agonizante. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. El sonido se convirtió en un ataque de tos. «Aburrida», jadeó. «Dice que estaba aburrida. Bien, tienes fuego. Ana tiene hielo en las venas. José tiene agua. Carlos tiene acero. Pero tú tienes fuego». Me hizo un gesto para que me fuera. «Ve, la cena es a las 8. No me decepciones. Si usas el tenedor equivocado, Ana te comerá viva». A veces, por las noches, cuando el silencio de esa mansión se volvía demasiado denso, pensaba en los consejos de mi padre. «Nunca confíes en lo que suena demasiado bonito», solía decirme, aunque se refería a los mercaderes del rastro en Lavapiés. Ahora, ese consejo resonaba con un significado distinto. Esta vida de lujos, las promesas de Carlos, incluso la posibilidad de una nueva seguridad para Lirio, todo brillaba demasiado. Era una fachada perfecta que ocultaba grietas profundas y sombras aún mayores. Aprendí en la calle que la perfección es una ilusión. Es lo que te muestra el mago para que no veas el truco. Y aquí, en la finca Moretti, todos eran magos expertos en el arte del engaño. La duda me roía, la pregunta constante de qué más escondían, qué más estaba dispuesta a sacrificar por esa supuesta libertad. La cena fue una ejecución disfrazada de comida. El comedor estaba iluminado por 100 velas. La mesa, puesta con suficientes cubiertos como para realizar una cirugía. Ana se sentó frente a mí, observando cada uno de mis movimientos. «Así que María», comenzó Ana cortando su ternera con precisión quirúrgica. «Cuéntanos sobre tu familia. ¿Quiénes son los Soler? No conozco ese nombre. ¿Están en la banca?» «Están en la supervivencia», dije con calma, bebiendo un sorbo de vino. «Encantador.
se burló José. Así que, pobreza. José, advirtió Carlos, apretando la mano sobre la mesa. Está bien, Carlos, dije, poniendo una mano sobre la suya. Su piel estaba caliente. Miré a José. Mi padre murió cuando yo era joven. Mi madre trabajaba en 2 sitios. Conozco el valor de 1 euro, a diferencia de algunos que nunca han ganado uno. El rostro de José enrojeció. Ana entrecerró los ojos. Hizo una señal al sumiller. Vamos a probar su paladar. Ya que sirvió vino, seguramente lo conoce. El sumiller sirvió una copa de líquido ámbar. Dime, cara, ¿qué es esto? Ana sonrió maliciosamente. Si te equivocas, quizás deberías volver a la cocina, donde perteneces. Carlos parecía a punto de volcar la mesa. Sabía que yo no tenía ni idea de vinos de postre italianos antiguos. Levanté la copa, la agité, la olí. Albaricoque, miel, un toque metálico, ácido, distintivo de tierra volcánica. Recordé a Pepe, mi antiguo gerente, una vez dándome una charla sobre una botella muy específica, muy rara, que tenían guardada bajo llave, una botella que yo había limpiado 1000 veces. Es un Vincanto del 96, dije claramente, de la finca Aignoni, pero hice una pausa, dando un pequeño sorbo. Arrugué ligeramente la nariz. ¿Pero qué? Exigió Ana. Está picado, afirmé. Ligeramente, el final es vinagre. Realmente no deberían servir esto al Don. Es un insulto. El silencio se abatió en la habitación. El sumiller palideció. Probó el vino. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella tiene razón, señora. La botella está comprometida. Lo siento mucho. Don Lorenzo soltó una carcajada desde la cabecera de la mesa. La humilló Ana con una botella de vino mala. Carlos me miró. Su expresión era ilegible, pero debajo de la mesa, su mano encontró mi rodilla y apretó con fuerza. No era sexual, era un ancla. Sostuve la mirada de Ana. Había ganado la batalla. Pero mientras veía a Ana cortar su carne con renovada violencia, supe que la guerra acababa de empezar. Desde el otro lado de la mesa, la arrogancia de esa María Soler era casi insoportable. Mi estómago se revolvía con cada palabra que salía de su boca. ¿Sobrevivir? ¿El valor de 1 euro? Tonterías. Una rata de la calle, eso era. Carlos me la estaba poniendo a prueba, trayendo a esta mujerzuela sin pedigrí. Estaba aburrida, había dicho al abuelo. ¡Aburrida! Si mi padre no fuera el hombre al que servía Carlos, ya la habría hecho desaparecer. La forma en que Carlos la miraba, ese brillo en sus ojos cuando ella respondió a José, no era la típica atención que les da a las mujeres que usa y descarta. Había algo distinto. Y luego el vino. Esa pequeña insolente. No podía ser que conociera el Vincanto. Seguramente era una adivinanza afortunada, un farol. Pero la cara del sumiller, la maldita ratita sudorosa, no. Era verdad. Había detectado un defecto que ni él mismo, un experto, había notado de inmediato. La sangre me hirvió. La risa del abuelo, ese viejo decrépito que ya apenas se mantenía con vida, sonaba como una burla personal. Este no era un simple juego para ella, no. Esta mujer era peligrosa. Entendí, en ese momento, que no sería fácil de quebrar, ni por asomo. Pero yo no era Ana Moretti para rendirme. Tendría su sangre en mis manos. Eso lo juro. Carlos podía ver lo que quisiera en sus ojos. Yo veía un obstáculo, y los obstáculos se eliminan. Más tarde esa noche, la adrenalina me abandonó. Estaba de pie en el centro de la suite principal. Era enorme, con un balcón que daba al mar oscuro. Predeciblemente, solo había una cama, una monstruosidad con dosel cubierta de seda. Carlos cerró la pesada puerta de roble y se volvió hacia mí.
Se aflojó la corbata con aspecto exhausto. El tiburón parecía humano por un momento. «Lo has hecho bien», dijo. «Mejor que bien. Destripaste a José sin levantar la voz». «Su tía me odia», le dije, abrazándome. Sentía frío ahora. «Ana odia a todo el mundo, pero ahora te teme. Eso es mejor». Carlos se acercó al minibar y sirvió 2 whiskies. Me tendió uno. «Bebe. Estás temblando». Tomé el vaso. «No estoy temblando. Tú sí». Carlos se acercó más. Extendió la mano y me metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se quedaron en mi mandíbula. Por un segundo, el aire en la habitación se volvió denso, cargado con la misma electricidad que había habido en el club. Lo miré. Era peligroso, sí, pero también era la única persona en esta casa que no estaba intentando activamente destruirme. «¿Dónde duermo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «En la cama», dijo Carlos. «Yo tomaré el sofá». «El sofá mide 1,5 metros, Carlos. Tú mides más de 1,80. De todas formas, no duermo mucho». Se dio la vuelta, rompiendo el hechizo. «Descansa un poco. Mañana es la casa. Cabalgamos al amanecer». No discutí. Me puse el pijama de seda que me había proporcionado y me metí en la enorme cama. Creí que no dormiría, pero el agotamiento me arrastró. La pesadilla. Volví a mi antiguo apartamento, pero estaba oscuro. Alguien golpeaba la puerta. «¡Abre! Sabemos que lo tienes». Mi padre estaba allí, llorando. «Lo siento, María. Lo siento mucho». Luego, la puerta se astilló. «No», jadeé incorporándome en la cama. Estaba empapada en sudor. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna. «María». Carlos estaba allí al instante. Estaba sentado al borde de la cama, sin camiseta, mirándome con preocupación. «Estabas gritando». Me estremecí, el terror del sueño aún aferrándose a mí. «Solo una pesadilla». Carlos no se movió. Me miró, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro. «Dijiste un nombre. ¿Ricardo?». Me quedé helada. Era mi padre. Carlos se quedó muy quieto. «Ricardo Soler». «Sí». «¿Por qué?». Carlos se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Su espalda era un paisaje de músculo y tensión. «Nada. Vuelve a dormir». Pero yo ya estaba despierta y sospechaba. «Carlos, ¿por qué reaccionaste a su nombre?». «He dicho que duermas», espetó, su voz dura. No dormí. Me quedé allí, observándolo pasear por el balcón, fumando un cigarrillo. ¿Por qué el heredero multimillonario conocía el nombre de mi padre, muerto y arruinado? A la mañana siguiente, la finca bullía. Era el día de la caza, una tradición bárbara donde la familia cabalgaba a caballo al bosque para disparar a faisanes. Me negué a disparar, pero tuve que cabalgar. No recuerdo mucho de eso, para ser honesta. Solo que Carlos me puso en una yegua blanca llamada Bella, que era suave, y que tenía que mantenerme a su lado. El bosque era denso, oscuro, y de repente, el caos, una caída. Mi silla de montar, que Carlos luego insistió que alguien había saboteado, se deslizó. Un trozo de cuero roto, un caballo asustado que se encabritó, y yo rodando por el suelo, deteniéndome a centímetros de un barranco que me habría tragado. Recuerdo los gritos de Carlos, su rostro enrojecido por la ira y el pánico. Cómo me arrancó del suelo y casi le arranca la cabeza a José por ello. José, el primo con la cara más blanda que la de Carlos, pero que no le llegaba ni a la suela del zapato en cuanto a crueldad. Supongo que sí me odiaba lo suficiente como para intentar matarme, o al menos darme un buen susto. Es curioso, ¿no?
Cómo en un instante alguien que crees que te odia se convierte en la única persona que te está salvando. Cuando regresamos a la suite, Carlos me dejó en la cama. Fue al baño a buscar un botiquín para el rasguño de mi brazo. Mientras no estaba, vi su teléfono vibrando en la mesita de noche. Era un mensaje de un número desconocido. Sabía que no debía mirar, pero la adrenalina me hacía imprudente. Eché un vistazo a la pantalla. El texto decía: Dante te lo jura, tu primita Sabijonda tendrá un accidente hoy. No esperábamos que fuera tan fácil, ¿verdad? Por cierto, ya sabe que su padre no solo murió, sino que fue ejecutado por tu abuelo. Si se entera, quemará esta casa. Me quedé mirando el teléfono, la sangre drenándose de mi rostro. Mi padre no había muerto de un ataque al corazón, como había dicho la policía. Fue ejecutado por los Moretti, y Carlos lo sabía. La puerta del baño se abrió. Carlos salió sosteniendo una venda. Se detuvo al ver mi cara. Vio el teléfono en mi mano. El silencio que llenó la habitación era más pesado que el océano exterior. María, dijo Carlos, su voz muerta. Lo mataste, susurré, retrocediendo hasta que mi espalda golpeó el cabecero. Tu familia mató a mi padre. Carlos dejó caer la venda. No lo negó. Déjame explicarte, dijo, dando un paso hacia adelante. No me retes, dije, mi voz quebrada, haciendo eco de las palabras que le dije la primera noche que nos conocimos. Pero esta vez no era una advertencia, era una súplica. No te atrevas a acercarte a mí. María Soler ya no era solo una prometida falsa, era un objetivo, y estaba durmiendo en la cama del enemigo. No grité, no lloré. La revelación de que dormía en la casa de los asesinos de mi padre me heló la sangre. Miré a Carlos, que estaba como una estatua en el centro de la habitación, con la venda aún colgando de su mano. Lo sabías, dije, mi voz extrañamente tranquila. Todo el tiempo. No me contrataste porque tuviera carácter. Me contrataste porque soy la hija de Ricardo Soler. María, escúchame. Carlos empezó a acercarse. No. Agarré un pesado jarrón de cristal de la mesita de noche y lo lancé. Se estrelló contra la pared a centímetros de su cabeza, rompiéndose en 1000 pedazos. Quédate atrás, monstruo. Era mi padre. Era un hombre amable y gentil que vendía seguros. Era el contador del sindicato criminal Moretti durante 20 años, rugió Carlos, su voz hendiendo el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis manos temblaban. ¿Qué? Tu padre, dijo Carlos, pisando los cristales rotos. Era el único hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos, figurativa y literalmente. Manejaba las cuentas en el extranjero, blanqueaba el dinero y luego robó 10 millones de euros e intentó escapar. Negué con la cabeza, las lágrimas finalmente brotando. Mentiroso, éramos pobres, no teníamos nada. No lo robó para sí mismo, dijo Carlos, su voz se suavizó. Lo robó para sacaros a ti y a Lirio. Quería compraros nuevas identidades. Pero mi abuelo se enteró. La pena por robo en esta familia es la muerte. Sentí que la habitación daba vueltas. Entonces lo mataste. Yo tenía 22 años, dijo Carlos, su rostro atormentado. Era solo un soldado entonces. Le rogué a mi abuelo por piedad. Él dio la orden. Yo no pude detenerlo. Estás enfermo, susurré. Retrocedí hacia la puerta, la abrí y salí corriendo. María, espera, no puedes salir de la habitación, no es seguro. No escuché. Corrí por el pasillo, mis pies descalzos golpeando el frío mármol. Tenía que salir, tenía que ir a la policía. Pero al llegar a la gran escalera,
Me di cuenta de lo absurdo de mi plan. La policía de este pueblo estaba en la nómina de los Moretti. No había a dónde ir. Necesitaba un teléfono que no estuviera intervenido. Necesitaba un coche. Me dirigí hacia los aposentos de los sirvientes, esperando encontrar una salida trasera. Los pasillos aquí eran más estrechos, más oscuros. Oí voces que venían de la cocina. Me quedé helada, pegándome a las sombras de un armario de ropa blanca. Eran José y Ana. La chica es un problema, decía Ana, su voz baja y venenosa. Si sobrevive el fin de semana, el don firmará los papeles. Carlos tendrá el imperio. No si Carlos tiene un accidente, respondió José. Los frenos de su coche ya están preparados para el viaje de mañana a la costa. Me tapé la boca con una mano. No solo intentaban matarme a mí, iban a matar a Carlos. ¿Y la chica? Preguntó José. Ahora sabe demasiado. Ana suspiró como si hablara de una plaga. Esta noche, en el baile de máscaras, le pondremos algo en la bebida. Una simple sobredosis. Trágico. La pobre camarera no pudo con la vida de lujo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Tenía que advertirle. Lo odiaba. Lo despreciaba. Pero no podía dejar que muriera. No así. Me giré para volver por donde vine, pero choqué con una pared de músculo. Mi mano se cerró sobre mi boca antes de que pudiera gritar. Me arrastraron hacia atrás, a la oscuridad de un nicho secreto. Pateé y arañé, luchando por mi vida. «Shh», me siseó una voz al oído. «Soy yo». Era Carlos. Me dio la vuelta, sus ojos brillando en la oscuridad. «Te dije que no salieras de la habitación. ¿Quieres morir?» Le aparté la mano, jadeando. «Van a matarte. José cortó tus frenos y van a envenenarme en el baile esta noche». Carlos se quedó quieto. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por una calma aterradora. «Lo sé». «¿Lo sabes? Sé que José está tramando». Esperaba lo de los frenos, pero el veneno. Me miró y por un segundo el tiburón pareció vulnerable. «No pensé que actuarían tan rápido contigo». «Tenemos que irnos», supliqué. «Ahora mismo podemos tomar los caminos secundarios». «No podemos», dijo Carlos con gravedad. «Las puertas están cerradas por la noche. Los guardias son leales a mi abuelo, no a mí. Si huimos, pareceremos culpables, como si tuviéramos algo que ocultar. Y si me voy, pierdo la empresa. Si pierdo la empresa, pierdo el poder para protegerte a ti y a tu hermana». Me agarró por los hombros. «Tenemos que ir a ese baile, María». «Estás loco. Quieren matarnos». «Exacto». Carlos sonrió, una expresión oscura y peligrosa regresando a su rostro. «Así que les daremos un espectáculo que nunca olvidarán. Quería saber por qué te elegí, porque eres una luchadora. Esta noche no necesito una prometida, necesito una socia». Sacó una llave de su bolsillo. «Pero primero», dijo, «tengo que mostrarte el resto de la verdad sobre tu padre. No quiero oír más mentiras». «No hay mentiras», dijo Carlos, «solo un fantasma». Me guío no hacia arriba, sino hacia abajo, por una escalera de caracol escondida detrás de un tapiz, adentrándose en los cimientos de la finca Moretti. El aire se volvió frío y húmedo. «¿A dónde vamos?», susurré. «A la cripta», dijo Carlos, «donde los Moretti entierran a sus muertos». Me estremecí. ¿Me iba a matar aquí? ¿Era este el final? Llegamos a una pesada puerta de hierro. Carlos la abrió. Dentro no era una tumba, era una celda, pero estaba amueblada. Había una cama, una estantería y un pequeño televisor. Un hombre estaba sentado en la cama leyendo un libro. Parecía mayor, más delgado, su pelo completamente blanco, pero lo reconocí al instante.
¡Papá! Jadeé. El hombre levantó la vista. Su libro cayó al suelo. ¡María! Me desmayé. Carlos me atrapó antes de que cayera al suelo de piedra. Está vivo, sollocé, mirando la visión imposible. Dijiste que fue ejecutado. La orden fue dada, dijo Carlos, su voz ronca. Fui yo quien fue enviado para hacerlo. No pude. Falseé las fotos, falseé el entierro. Lo he estado escondiendo aquí abajo durante 2 años, manteniéndolo a salvo de mi abuelo. Ricardo Soler corrió a los barrotes. María, cariño. Oh, Dios, no deberías estar aquí. Es demasiado peligroso. Alcancé a través de los barrotes, agarrando la mano de mi padre. Estaba cálida. Era real. Me volví para mirar a Carlos. Le había llamado monstruo. Lo había odiado, pero había salvado a la única familia que me quedaba, arriesgando su propia vida cada día durante 2 años para mantener un secreto que podría haberlo matado. ¿Por qué?, le pregunté a Carlos, las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Por qué lo salvaste? Ni siquiera me conocías. Carlos miró a Ricardo, luego a mí. Porque quería saber lo que se sentía, dijo en voz baja. Salvar una vida en lugar de destruir una. Miró su reloj. Tenemos que irnos. Si tardamos demasiado, Ana sospechará. Despídete. Lo sacaremos esta noche. ¿Cómo?, preguntó Ricardo. Los guardias están por todas partes. Esta noche es la mascarada, dijo Carlos. Todos llevarán máscaras, incluido tú, Ricardo. El salón de baile de la finca Moretti era un mar de seda, terciopelo y diamantes. Un cuarteto de cuerda tocaba valses inquietantes en un rincón. El aire olía a perfume caro y a traición. Cada invitado llevaba una máscara, elaboradas máscaras venecianas con plumas, pan de oro y largos picos. Era una hermosa pesadilla. Yo estaba en lo alto de las escaleras, mi brazo entrelazado con el de Carlos. Llevaba un vestido de satén rojo sangre que se pegaba a mis curvas como una segunda piel. Mi máscara era de encaje negro, cubriendo mis ojos, pero dejando expuesta mi mandíbula decidida. Carlos llevaba un esmoquín tan negro como su alma, con una simple máscara de dominó negra. Parecía devastador. ¿Lista?, susurró. No, admití, pero hagámoslo de todos modos. Recuerda el plan, murmuró Carlos. No comas nada, no bebas nada, quédate a mi lado. A medianoche, cuando empiecen los fuegos artificiales, nos movemos. Bajamos las escaleras. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. El tiburón y su conquista. Ana se deslizó hacia nosotros, luciendo una máscara plateada que la hacía parecer un ave de presa. «Carlos», arrulló. «Y la encantadora María, te veo sonrojada, ¿te sientes bien?» «Nunca mejor, Ana», dije, forzando una sonrisa que se sentía como cristal roto. «Solo estoy emocionada por el brindis». Sí, los ojos de Ana brillaron detrás de la máscara. «El brindis. He preparado una cosecha especial solo para ti». Sentí que el brazo de Carlos se tensaba. «Sería un honor», dijo Carlos con suavidad. Se movieron a la pista de baile. Carlos me atrajo cerca. Su mano estaba caliente en mi cintura. Se movieron juntos perfectamente. Un tango de tensión. «¿Lo ves?», susurró Carlos a mi oído. Escaneé la habitación. En la sombra cerca de la orquesta, una figura con una túnica de monje con capucha y una máscara blanca de rostro completo estaba de pie en silencio. «¿El monje?», susurré. «¿Es él?» «Sí», dijo Carlos. «Ese es tu padre. A la señal, mi chofer, el que te llevó al apartamento, creará una distracción en la puerta principal. Los guardias correrán. Sacaremos a tu padre por la parte de atrás a la cala de los barcos». «¿Y tú?», pregunté, mirándolo. «¿Qué te pasa a ti?»
Me quedo, dijo Carlos. Tengo que terminar esto. Carlos, no, te matarán. Si me voy, nos cazarán a todos. Si me quedo y tomo el control, puedo terminarlo. Puedo disolver las operaciones ilegales. Puedo limpiar la empresa. Puedo liberarte. Me di cuenta entonces de que no quería ser libre, no si eso significaba dejarlo atrás. La música se detuvo. El reloj de pie dio la hora. Era el momento de los discursos. Don Lorenzo fue llevado al balcón que daba al salón de baile. La sala se quedó en silencio. Amigos míos, el anciano jadeó en un micrófono. Esta noche celebramos el futuro. Mi nieto Carlos se casará y bajo los términos de mi testamento heredará el imperio. Hubo un aplauso cortés. José estaba en un rincón, su rostro retorcido de rabia detrás de su máscara dorada. Sin embargo, continuó don Lorenzo, su voz volviéndose ronca, he recibido noticias perturbadoras, noticias de que mi nieto se casa con un fraude. Me quedé helada. Ana dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. Se arrancó la máscara. Esta mujer, anunció Ana, su voz resonando por el salón, no es una socialité, es una camarera, una pauper, y lo peor de todo es la hija del traidor, Ricardo Soler. Jadeos recorrieron la multitud. Los invitados se apartaron de Carlos y de mí como si fuéramos contagiosos. «¡Es una espía!», gritó José. «Está aquí para destruirnos». Carlos se interpuso delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. «Abuelo, esto es irrelevante. El contrato decía que necesitaba una esposa. No especificaba su pedigrí. Especificaba lealtad». Don Lorenzo golpeó su puño contra su silla de ruedas. «Y trajiste a la hija de un ladrón a mi casa. Guardias, apresadlos». 6 hombres de traje negro se materializaron de la multitud, con las armas desenfundadas. Mi corazón se detuvo. El plan estaba arruinado. La distracción aún no había ocurrido. «¡Esperen!», grité, saliendo de detrás de Carlos. «María, para», sisió Carlos. «¿Quieren la verdad?», le grité al anciano. «Sí, soy la hija de Ricardo Soler, y sí, vine aquí por dinero, pero ¿saben por qué me trajo su nieto?». Caminé hacia el balcón, ignorando las armas apuntadas a mi pecho. «Porque es el único de ustedes que no es un cobarde. Ustedes matan gente desde sus oficinas. Ana envenena el vino de la gente. José corta los frenos. Pero Carlos me miró a los ojos y me dio una opción». Me volví hacia Carlos, alargué la mano y le quité la máscara, revelando su rostro a la habitación. «Él intentó salvarme», dije suavemente. «Igual que salvó». Me detuve. No podía revelar a mi padre. Si lo hacía, lo matarían allí mismo en el salón de baile. Pero ya era demasiado tarde. José se rió. «¿Igual que salvó a quién? El dinero, la reputación. Carlos es débil. Siempre ha sido débil». José sacó una pistola de su chaqueta. No apuntaba a Carlos, apuntaba a mí. «Dile adiós a tu pequeña camarera, primo». ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Me encogí, esperando el dolor, esperando la oscuridad. Pero no caí. Al otro lado de la habitación, José soltó su arma. Se agarró el hombro, gritando mientras la sangre florecía en su chaqueta blanca. Todos se giraron. De pie junto a la orquesta, la figura con la túnica de monje sostenía un revólver humeante. Se quitó la máscara blanca. «Hola, Lorenzo», dijo Ricardo Soler, su voz firme. «Creo que estás sentado en mi silla». La habitación estalló en caos. «Ricardo», jadeó don Lorenzo, agarrándose el pecho. Tú estás muerto». «Carlos es un mago mejor de lo que le diste crédito», dijo Ricardo, manteniendo el arma apuntada a los guardias. «Ahora, Carlos, corred».
Carlos me agarró la mano. Corrimos por el salón de baile, zigzagueando entre los invitados que gritaban. Los guardias dudaron, confundidos por la resurrección de un hombre muerto. «No podemos dejarlo», grité, mirando a mi padre. «Mis hombres lo tienen», gritó Carlos. «Mira». Desde las puertas de la cocina, 4 hombres irrumpieron, el equipo de seguridad leal de Carlos de Madrid. Rodearon a Ricardo, formando un anillo protector, y comenzaron a hacerlo retroceder hacia la salida. Carlos abrió de una patada las puertas de la terraza. El aire nocturno nos golpeó como una bofetada. «A los acantilados», ordenó Carlos. Corrimos por los jardines, el sonido de los gritos desvaneciéndose detrás de nosotros. Pero al llegar al camino a la cala de los barcos, una sombra salió de los setos. Era Ana, y no sostenía un vial de veneno, sostenía una escopeta. «Siempre supe que eras demasiado blando, Carlos», escupió, «escondiendo perros callejeros, salvando traidores». Levantó el arma. «Termina aquí». Carlos me empujó detrás de él. No tenía arma. Levantó las manos. «Tía Ana, bájala. Se acabó. El abuelo está sufriendo un ataque al corazón. José está herido. La policía ya está en camino. Los llamé hace 1 hora». «¿La policía?» Ana se rió maníacamente. «Yo soy dueña de la policía». «No la policía española», dijo Carlos con calma. «Interpol». Los ojos de Ana se abrieron de par en par. «Así es», dijo Carlos, dando un paso adelante. «He estado reuniendo pruebas contra la familia durante 5 años. ¿Por qué crees que mantuve vivo a Ricardo? No era solo un prisionero, era un testigo». El rostro de Ana se torció de furia. «Traidor, destruiste a tu propia familia». «Destruí un cáncer», dijo Carlos. «Ahora baja el arma». Ana gritó y apretó el gatillo. Carlos se abalanzó. Yo grité: «¡Carlos!». El arma se disparó. La explosión iluminó el cielo nocturno. Tanto Carlos como Ana cayeron al suelo en un enredo de miembros. El silencio regresó al jardín, roto solo por el sonido de las olas rompiendo abajo. «¡Carlos!», susurré, arrastrándome hacia adelante. «Carlos». No se movió. El humo flotaba perezosamente en el húmedo aire nocturno. Me arrastré por la tierra, mi vestido rojo rasgado y manchado, hasta que lo alcancé. Carlos yacía en el camino de piedra, la sangre acumulándose debajo de él. Presioné con fuerza el satén arrugado de mi vestido contra su herida. «Quédate conmigo», sollocé. «No puedes morir. Me prometiste un bonus, ¿recuerdas? No puedes morir hasta que me pagues». Carlos hizo una mueca. Sus ojos parpadearon. «Doble. Si dejas de gritar, gritaré todo lo que quiera». Las lágrimas empañaron mi visión. «Noble, estúpido idiota». De repente, las sirenas perforaron el silencio. Un helicóptero rugió sobre nuestras cabezas, inmovilizándonos en un círculo de cegadora luz blanca. Hombres con equipo táctico invadieron el jardín. No eran guardias Moretti, sino Interpol. «Aseguren la zona», resonó una voz. «¡Médicos, adelante!». Mientras los paramédicos me apartaban, una voz familiar habló a mi lado. «Está en buenas manos, María». Era mi padre. Ricardo se había quitado la capucha. Parecía agotado, pero libre. «Él los llamó», reveló Ricardo, observando cómo cargaban a Carlos en una camilla. «Pasó 5 años reuniendo pruebas contra su propia familia. Cambió el imperio por inmunidad. María, por mí y por ti». Vi cómo la ambulancia desaparecía. El tiburón se había ido. Todo lo que quedaba era el hombre. 3 semanas después, la habitación del hospital en Santiago de Compostela estaba tranquila. Carlos estaba pálido, sentado en la cama, pero el filo depredador regresaba a sus ojos. «¿Dónde está Ana?».
Preguntó, su voz ronca. ¿Prisión? Dije, sentada junto a la ventana. Junto con José. Tu abuelo murió esa noche de un ataque al corazón. El Imperio Moretti ya no existe. Estás arruinado. Eres un ex multimillonario sin un euro. Carlos sonrió. ¿Es eso un problema? Dijiste que no te importaba el dinero. Tengo que importarme ahora, suspiré. Tengo una hermana que mantener y un novio desempleado. Carlos se quedó helado. ¿Novio? Me acerqué a la cama, inclinándome sobre él. A menos que el contrato siga siendo nulo. Técnicamente sigo siendo tu prometida. Carlos extendió la mano, ahuecando mi mejilla. El contrato se destruyó en el momento en que me enamoré de ti, susurró. Que fue en el momento en que me dijiste que no me atreviera a retarte. Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de zafiro antiguo. El ojo de mi abuela, dijo, lo único limpio que me queda. ¿Te casarás conmigo, de verdad, esta vez? Miré el anillo, luego a él. No lo sé, bromeé entre mis lágrimas. Normalmente solo salgo con tipos que dan propina. Bueno, te daré una propina de devoción eterna, ofreció. ¿Trato? Un año después, el pequeño bistró en la costa de Andalucía estaba lleno. El cartel de fuera decía Ilagio, que en italiano es el coraje. María se movía entre las mesas, radiante con un simple vestido blanco. Disculpe, espetó un cliente, agitando la mano. Era un turista adinerado con un traje caro. Este vaso tiene una mancha. Los flashbacks me golpearon. El club, el miedo. Pero esta vez no me quedé helada. Sonreí y reemplacé el vaso sin esfuerzo. Lo siento mucho, señor, dije. Desde la cocina, Carlos salió con un delantal de chef y harina en las manos. Se cruzó de brazos, observándome con una sonrisa. Y señor, susurré al cliente, mis ojos brillando con fuego azul, no me rete a echarlo, porque yo soy la dueña del lugar. El hombre palideció y tragó su vino. Le guiñé un ojo a Carlos, quien soltó una carcajada de pura libertad. Me atrapó por la cintura al pasar. Mandona, murmuró contra mis labios. Solo te mantengo a raya, chef, le respondí. Habíamos perdido los miles de millones. No teníamos el poder de una ciudad detrás de nosotros. Pero mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, miré la vida que habíamos construido de las cenizas. Sabía sin lugar a dudas que era la mujer más rica del mundo. ¿Y hoy qué? Pues no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Haber caído tan bajo para luego encontrarme con él, con Ricardo. A veces creo que cometí un error gigantesco, que me arriesgué a todo por un futuro incierto. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto, ni siquiera nuestro pequeño coraje aquí en la costa. Pero es nuestro, y eso ya es mucho.